Yo, como muchas personas en todo el mundo, he luchado muchos años, la mayor parte de mi vida, por bajar de peso. Esta es mi historia. Perder peso es tal vez una de las metas más difíciles de lograr de muchas personas alrededor del mundo. Incluso muchas de ellas no son capaces de lograrlo nunca. Yo soy una de esas personas. Tengo problemas de peso desde hace 26 años y aunque me he esforzado, por más que lo he intentado muchas veces, no lo he logrado de manera definitiva. Esta es mi historia. Aún recuerdo la primera vez que fui consciente de la importancia del peso. Tenía 10 años, estudiaba el 4º año de primaria y hasta ese momento era una niña de lo más normal, hasta que fueron a hacernos un chequeo médico en la escuela. La enfermera me pesó y me dijo que pesaba 40 kilos. Yo no sabía qué hacer con esa información, traté de no darle mucha importancia hasta que me di cuenta que otras compañeras pesaban algunos kilos menos y yo pesaba lo que pesaban algunos de mis compañeros varones que eran más altos que yo. En ese momento yo no comprendía la razón por la que esto sucedía, tampoco sabía si yo tenía la capacidad de cambiarlo, solo era un tema que parecía alarmarme sin una razón aparente. Cuando cumplí 12 años enfermé de gripe y me llevaron al doctor y nuevamente la enfermera me pesó y le dijo a mi mamá que pesaba 68 kilos y que debía hacer algo para controlar mi peso. Pero mi mamá en ese momento no le dio mucha importancia, o eso me pareció a mí, pues nunca ella me dijo que debía hacer algo al respecto. Tampoco me llevó al doctor o a algún otro especialista, y es que también en esa época no era tan común ir al nutriólogo o cosas así. Lo que sí es verdad es que yo me sentía incómoda, desde cómo me vestía, al compararme con otras niñas, sabía que había cambios en mi cuerpo y pensaba que todo estaba relacionado, así que procuraba enfocarme en aquello que sí tenía bajo control. Cuando mi mamá hablaba con otras señoras al respecto, ellas le decían que no se preocupara, que seguramente yo crecería y ya no me vería así y sería mucho más alta. En ese momento pensé que era algo normal y que con el tiempo se me quitaría. Sin embargo, nunca se me quitó. Haciendo retrospectiva, me doy cuenta que mis hábitos alimenticios no eran saludables. Mi alimentación consistía en la tradicional comida mexicana, llena de carbohidratos y grasas, no balanceada ni porcionada. Comía dulces, pan y lo único que por cuenta propia había dejado de consumir era la Coca-Cola cuando tenía 10 años, porque me asusté mucho cuando una tía muy querida había enfermado gravemente por consumirla. Vivir en una familia que consume 2 litros de coca al día, resistiendo la tentación y tratando de hacer que me gustara el agua simple, con solo 10 años es algo realmente difícil de lograr. Pero yo lo hice, tuve esa fuerza de voluntad y lo logré. Nunca más volví a consumirla. Pero no entendía nada más, ni por qué subía de peso o cómo podía controlarlo. Tampoco nadie me llevó a un nutriólogo o hicieron algo porque pudiera mejorar mi peso. Cuando iba a cumplir 15 años ya pesaba 74 kilos y yo quería bajar de peso para mi fiesta de 15 años. Recuerdo que hacía ejercicio todos los días, pero eso no ayudaba, pues no bajaba nada y no comprendía por qué. Nunca me informé acerca de dietas o planes de alimentación más formales. Sentía que las dietas eran nocivas. En casa había cierto tabú al respecto y a mí me daba pena preguntar. En ese entonces no había tanta información accesible como ahora. Durante mucho tiempo me sentía incómoda por mi peso y por mi aspecto. Mi autoestima se iba deteriorando más acerca de ese tema y trataba de evadirlo o concentrarme en aquellas fortalezas que me hacían brillar y de cierto modo opacar mis defectos. Llegué a intentar remedios caseros o productos milagrosos, pero solo gastaba dinero en cosas infructuosas que al final seguían sin tener resultados observables o a largo plazo. A los 22 años, saliendo de mi examen profesional, me sentí muy mal y me llevaron al doctor. La doctora me revisó y me pesó, y me comentó que seguramente era el estrés acumulado por el examen de grado, mi reciente boda, el cambio de casa y todos esos cambios, así que no había de qué preocuparse. Pero lo que en realidad la alarmaba era mi peso, ya que yo mido 1,61 y en ese momento pesaba 79 kilos. La doctora me dijo que debía bajar de peso o mi salud estaba en riesgo. Me asusté muchísimo y recuerdo que alguien nos recomendó una nutrióloga y comencé a visitarla semanalmente. Comencé con ella en agosto de 2008 y en diciembre ya había bajado más de 10 kilos. Me sentía muy bien y estaba contenta adquiriendo nuevos hábitos de alimentación, pero lo dejé, porque implicaba hacer un viaje de más de 1 hora para verla cada semana y comencé nuevamente a subir de peso.
Después de un par de años volví a recuperar el peso perdido y más, así que volví a buscar una nutrióloga, pero bajaba unos cuantos kilos y los volví a recuperar, y sentía que al final no podía resistir la tentación de comer. Mis antojos me superaban y me sentía mal cuando subía unos gramos y echaba todo por la borda, convencida de que nunca podría bajar esos kilos. Me inscribí a los gimnasios, pero me sentía tan incómoda viendo a otros asistentes más delgados que yo, y pensaba que todos me veían y me juzgaban por mi peso, y aunque evidentemente había personas con más peso que yo en el gimnasio, yo no me fijaba en eso, sino en lo que todos podrían pensar de mí. Lo intentaba por un tiempo y lo volví a abandonar. Intentaba con una nueva nutrióloga y después de 4 o 5 citas abandonaba el proceso porque no veía resultados. Siempre me sentía juzgada por la nutrióloga y veía que no avanzaba. Pasaron los años y yo seguía con los mismos kilos e incluso más. Recuerdo haber visto un documental en Netflix acerca de un hombre que había vivido todo un año solo consumiendo jugos verdes. Eso llamó mi atención y junto con mi esposo comenzamos algunos planes de alimentación basados en jugos. Bajamos algo de peso y nos sentíamos muy bien. Comenzamos a seguir nutriólogos en YouTube e incluso estuvimos en algunos retos de nutrición y comenzamos a aprender más acerca de la comida y sus valores nutrimentales. Nos gustaba salir a correr, así que íbamos a algunas carreras en la ciudad y así hacíamos ejercicio. Uno de los cambios más importantes en ese momento fue eliminar el azúcar de nuestra alimentación. Después nos alarmamos al ver cuánta comida existe con azúcares añadidos. Comenzamos a leer etiquetas y nos sorprendía cómo es que al ir al supermercado había pasillos que definitivamente ya no visitábamos. Sin embargo, al final terminábamos adquiriendo algunos hábitos, pero no todos, y terminábamos subiendo de peso nuevamente. Después me embaracé. Al inicio de mi embarazo pesaba 80 kilos y el doctor me dijo que si subía mucho de peso después iba a ser más difícil bajarlo y que debía cuidarme. Fue un periodo que cuidé mucho mi alimentación y perdí el gusto por el pan. De hecho, me daba asco consumirlo. Durante mis 37 semanas y media de embarazo solo subí 3 kilos, pero al nacer mi bebé ya no bajé de peso nuevamente y tampoco dediqué mucho tiempo a cuidarme. Durante ese tiempo solo subía o bajaba, pero no pasaba de 83 kilos máximo. Intentaba cuidar lo que comía, pero terminaba desalentándome y renunciando a seguir una dieta balanceada y saludable. A pesar de todos los conocimientos que ya había adquirido en el pasado, viendo a tantos nutriólogos, investigando acerca de la comida e informándome, no era suficiente. En enero de 2020, decidida a cambiar de hábitos otra vez, comencé a hacer ejercicio y a comer mejor con una nueva nutrióloga. Y cuando iba avanzando, llega la pandemia y me volví aún más sedentaria. Volví a mis 83 kilos de costumbre y me sentía cada vez peor. Hubo un día en el que dejé de pelear con mi cuerpo. Hubo un día en que dejé de pelear conmigo misma, que logré salir de ese ciclo de dietas que me mantenía pues estresada, angustiada, con subidas y bajadas de peso todo el tiempo, peleada con la comida, ¿no? Sintiendo este resentimiento por la comida, por los malos hábitos, culpando a muchas otras personas. Hubo un día en el que lo logré. No fue un proceso fácil, no fue un proceso sencillo. Yo creo que es de las cosas más dolorosas y difíciles que he tenido que vivir, pero lo hice. Pero bueno, esa historia te la contaré en la segunda parte de este episodio. Si estás viviendo una situación similar, si te sientes identificada o identificado con mi propio proceso, te comprendo desde lo más profundo de mi ser. Deseo que puedas encontrar una respuesta y te abrazo profundamente a través de la distancia. Gracias por compartir este espacio seguro de aprendizaje, de desarrollo personal. Deseo que tengas un día lleno de amor, de bienestar y de paz. Hasta pronto.